Bienvenidos a una nueva transmisión. Somos Iglesia Bíblica Manantial de Fe y su ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza. Acompáñenos a nuestras reuniones los días miércoles, culto de oración, 7 de la noche. Viernes, culto de enseñanza, 7 de la noche. Domingos, escuela dominical, 9 de la mañana y culto evangelístico, 5 de la tarde. Síguenos en Facebook y YouTube como Ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza de la Iglesia Bíblica Manantial de Fe. Muchos cristianos consideran el libro de Apocalipsis como un misterio, como algo que los desconcierta. Algunos al leerlo encuentran mucho simbolismo, muchas figuras, muchas imágenes que ilustran la verdad bíblica. Sin embargo, amados hermanos, este libro, a pesar de que muchos hombres y mujeres lo consideran indescifrable, es un libro que contiene la verdad de Dios. Otros creyentes se atemorizan al leer sobre los juicios de ira, sobre las copas de ira que se derramarán. Se atemorizan sobre todo lo que leen que acontecerá en la tierra y lo que experimentará dentro de poco el mundo entero. En Apocalipsis capítulo 1, verso 3, se habla de una bienaventuranza para quienes leen y para quienes oyen las palabras de esta profecía. Dice Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Es bienaventurado aquel que puede leer, aquel que puede escuchar y aquel que puede guardar esta profecía, porque esta profecía no vino de ninguna inspiración humana, sino, como lo veremos a lo largo del estudio, de parte de Dios mismo. Quienes se abstienen a estudiar el libro de Apocalipsis pierden la oportunidad, amado hermano, de recibir en forma integral la verdad. No, la Biblia no se acaba en la carta de Judas. Hay que leer los 22 capítulos de Apocalipsis para poder comprender la profundidad, la altura, la anchura de lo que es la palabra del Señor. Además de eso, el Apocalipsis ofrece una perspectiva desde el punto de vista divino de lo que acontece y acontecerá en los tiempos finales con la humanidad. Los científicos hoy seguramente se jactan en poder predecir lo que va a pasar con la Tierra, pero es una perspectiva corta porque es una perspectiva desde el punto de vista de los hombres. Pero cuando se habla del libro de los libros, de la profundidad y de la eternidad venidera, y de todo lo que acontecerá, solo hay un libro que puede presentar eso con todo detalle. Solo este libro, amado hermano, puede advertir lo que acontecerá al pecador, pero también acerca de lo que usted y yo recibiremos como recompensa. Para el pecador, debo decirle que este libro le recuerda en Apocalipsis 20:11 el trágico destino que le espera por toda la eternidad. En Apocalipsis 20:11 se describe: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Sí, para usted estas palabras, si usted no es un creyente genuino en Jesucristo, deberían aterrarlo, porque estamos hablando del juicio del gran trono blanco, donde Cristo estará sentado en un lugar de preeminencia, y será usted y él cara a cara, y serán abiertos los libros que contienen el registro de todas sus obras. Desde luego, como no se arrepintió, esas obras estarán vigentes y usted será declarado culpable en ese juicio y será juzgado por las cosas que están escritas en los libros según sus obras, dice la Escritura. ¿Y sabe lo que pasa en el verso 15 de Apocalipsis 20? Se describe: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida
fue lanzado al lago de fuego. El Apocalipsis habla de una manera tan directa acerca de lo que le espera al pecador, de lo que le espera a aquel que se ha rebelado contra el Señor, de aquel que persiste en sus malas obras. Como ningún otro libro, amados hermanos, en la Biblia, el Apocalipsis nos permite conocer la voluntad de la eternidad venidera que Dios ha establecido y nos permite profundizar en temas que se tocan de una u otra forma a lo largo de toda la Escritura, como el arrebatamiento de la iglesia. Nos permite conocer lo que será el periodo de la gran tribulación que tardará 7 años, el gobierno del anticristo que próximamente seguramente será instaurado en esta tierra, la segunda venida del Señor. Pero ante todo, el Apocalipsis nos muestra la radiografía de lo que será la victoria final de Cristo sobre Satanás, su enemigo, quien se levantó un día contra él, pero el día señalado por Dios. Acontecerá lo escrito en Apocalipsis 20:10 con ese ser malvado. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. No hay otro libro que describa el triste, lamentable y doloroso final que le espera a aquel que ha engañado al mundo entero. Sin este libro, amados hermanos, nunca sabríamos cómo termina, cuál es el fin del sistema de maldad que gobierna la tierra de forma corrupta. Pero en Apocalipsis 19, versos 1 al 3, se nos describe cómo va a ser destruido todo este sistema de maldad, la falsa religión y las filosofías centradas en los hombres. Dice Apocalipsis 19, 1, 3: después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Este es el fin del sistema de gobierno corrupto que desde la caída de Adán, amados hermanos, ha controlado este mundo. Solo en este libro, mi amado hermano en Cristo, Cristo ha revelado que su gobierno durará 1000 años en la tierra después de su segunda venida. Y que mientras eso sucede, mientras Él está gobernando en la tierra después de su segunda venida por 1000 años, usted y yo recibiremos facultad para reinar y juzgar con Él durante su reinado terrenal. En Apocalipsis capítulo 4, la primera parte dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Esto es usted y yo. El verso 6 dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. Ya no habrá más muerte para nosotros, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Si mira usted las hermosas promesas que hay en el libro de Apocalipsis, amados hermanos, el Apocalipsis ofrece promesas que trascienden esa tierra. Allí se ofrece una promesa maravillosa de seguridad y de protección para usted y para mí como iglesia. En Apocalipsis capítulo 3, verso 10 se nos recuerda: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Mire qué palabras tan hermosas del Señor, qué promesa tan bella del Señor. Genera seguridad, genera tranquilidad y genera paz el saber que nosotros seremos guardados de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Y cuál es la hora de la prueba? La ira de Dios que será derramada sobre esta tierra. Solo en el libro de Apocalipsis, iglesia, tenemos la revelación de Jesucristo.
y nos habla de las enormes promesas que Dios tiene para su iglesia fiel. En Apocalipsis 2:7 se nos promete: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Apocalipsis 2:11: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Apocalipsis 2:17: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer el maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Apocalipsis 2:26 al 28: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Imagínense todas esas promesas que hay en el libro de Apocalipsis. Es el Apocalipsis, amados hermanos, el libro que presenta la verdadera forma, la forma correcta de adorar a Dios. Sabe, a veces usted tiene dificultad para adorar a Dios, pero si usted leyera Apocalipsis 4 y Apocalipsis 5, nunca más tendría que preocuparse por cómo adorar a Dios, pues aquí está la forma correcta. Para citar algún ejemplo, lo invito a Apocalipsis capítulo 5, versos 8 al 13. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ello hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Así que cuando quiera saber cómo adorar, el Apocalipsis también tiene la respuesta. Amados hermanos, podríamos decir que el Apocalipsis es un faro que advierte a la iglesia y al mundo entero sobre el peligro que se cierne sobre la humanidad por causa del pecado. Es el Apocalipsis aquel libro que muestra el camino a la salvación y las consecuencias para los que persisten en pecar contra Dios. En Apocalipsis 22:14 se da una promesa de bienaventuranza para la iglesia. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Es usted bienaventurado porque ha lavado sus ropas, y es un simbolismo para decirle que sus pecados han sido limpiados, porque usted ha sido lavado con la sangre del Cordero. Pero también el Apocalipsis advierte: aquellos que desean pecar con desesperación, aquellos que prefieren el mundo antes que a Dios, lo profano antes que lo santo. Esta es la advertencia que da Dios de manera clara y directa en el Apocalipsis. Apocalipsis 22:15: mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Ahora
Ahora comprende, amado hermano, Iglesia del Señor, todos los temas que trata este hermoso libro de Revelaciones. Lejos está el ser misterioso, lejos está este libro de ser incomprensible, como muchos piensan. En verdad, este libro es la verdad revelada de Dios para toda su creación. Cuando leemos el primer verso, y vamos a empezar esta noche con el primer verso, leemos allí en Apocalipsis 1, verso 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Sabe? Aquí está la razón por la cual usted y yo debemos sumergirnos en el estudio del Apocalipsis. Porque usted y yo debemos conocer la revelación de Jesucristo, para que usted no quede vulnerable ante el engaño de Satanás y de las doctrinas de demonios que tanto abundan en estos días. Porque si usted se niega la oportunidad de ver la luz en estos 22 capítulos que estudiaremos, se expone a vivir en el mundo de las fábulas y de las falsas revelaciones de hombres mentirosos y sin escrúpulos, que se hacen llamar siervos de Dios, pero viven una vida alejada del Señor, y que viven engañando y confundiendo a aquellos que tal vez por la ignorancia no conocen lo que está escrito en este libro. Como bien lo advirtió el Espíritu Santo en 1 de Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. Porque si no es una doctrina bíblica, déjeme decirle, por más que una persona insista y persista que es de Dios, es una doctrina de demonios. Segundo de Timoteo 4:3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Amado hermano y hermana, es una realidad. Usted debe enterarse de la fuente misma de la revelación de lo que ha de suceder en los tiempos finales. Porque si usted no sabe lo que Dios ha determinado y establecido, yo le aseguro que usted será engañado. Yo le aseguro que usted vivirá en un mundo de fábulas, de filosofías huecas, de sutilezas y estratagemas humanas. Pero cuando usted lee el Apocalipsis, comienza a abrir sus ojos a la revelación de la verdad. Solo basta, amado hermano y hermana, con leer el primer verso de este libro para comprender que su autor es el mismo Cristo en estado glorificado. Porque cuando el Apocalipsis fue escrito, Cristo ya había muerto, había resucitado y había ascendido al cielo de Dios. Así que el que da la revelación es Cristo en su estado de máximo esplendor. Es por la voluntad de Dios que Cristo trajo esta revelación a sus siervos acerca de las cosas que deben suceder. ¿Sabe? Aquí es Jesucristo el que está revelando. No está revelando ningún hombre. Porque cuando un hombre toma atribución de revelación, lo hace de su propia sabiduría. ¿Y sabe lo que dice la Escritura acerca de la sabiduría humana? Acompáñeme a Santiago capítulo 3, verso 15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Así que cuando veo a un hombre sabio en su propia opinión, sabio fuera de la Escritura, es un hombre que está hablando de una sabiduría terrenal, propia de un animal e inspirada por
el orden diabólico que controla su mente entenebrecida y su corazón inclinado al mal. En Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Así inicia este libro. Revelación, Apocalipsis, es un término que proviene del griego apocalipsis, que significa una revelación o una manifestación. Cuando usted utiliza este mismo término griego apocalipsis, siempre se emplea en el Nuevo Testamento para hablar de una verdad espiritual revelada, la cual proviene por Dios. En 1 Corintios 2:11 se emplea este mismo término apocalipsis o revelación. Y dice, porque Dios las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo más profundo de Dios, pero Dios nos las reveló. Apocalipsis es la misma palabra para revelación, la misma palabra para apocalipsis. Romanos 16:25, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Gálatas 1:12, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación, otra vez la palabra apocalipsis, por revelación de Jesucristo. Efesios 1:17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Cuando se vuelve a usar este mismo término, apocalipsis, como manifestación, se da un sentido de algo que está oculto, pero que ahora por la voluntad de Dios se hace visible. Es lo que significa la revelación. Algo que estaba oculto, pero Dios lo hace manifiesto a los hombres. Romanos 8:19 nos enseña, porque en anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Otra vez utilizamos este mismo término apocalipsis. Todo cuanto se registra en el libro de Apocalipsis es una revelación hecha por el Señor Jesucristo mismo. El Apocalipsis, de una manera excepcional, es el único libro en el cual el Señor Jesucristo glorificado se manifiesta, se revela, se da a conocer a sí mismo como el Dios Todopoderoso, el gran yo soy, el único Dios, el Señor de señores y el Rey de reyes. Pero aquí hay dos significados. Uno es la revelación de los sucesos, pero también es la revelación de Él mismo como Dios glorificado. Es en ese sentido que Jesucristo inicia esta revelación de sí mismo. Pero solo en el Apocalipsis usted encuentra una descripción literal de cómo es Jesús glorificado hoy en el cielo. En Apocalipsis capítulo 1, versos 12 al 18, se describe, y lo dice el apóstol Juan, quien estaba en el Espíritu orando, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo de Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía a su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. No hay otro libro donde se describa con tanto detalle el aspecto de nuestro Señor Jesucristo hoy glorificado. Qué descripción tan clara, tan precisa y única de nuestro Señor Jesucristo glorificado. Ahora bien, la revelación de Jesucristo se hizo posible
porque el Padre la dio. Es lo que dice el apóstol Juan, Apocalipsis 1:1, revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿Sabe? Todo el libro del Apocalipsis describe que esta revelación es un regalo del Padre al Hijo. Cada verso muestra a Cristo como la recompensa recibida de un Padre amoroso que lo ha exaltado por su servicio perfecto, por su comportamiento humilde, por su fidelidad hasta la muerte y por una vida de santidad. De principio a fin, el Apocalipsis revela el cumplimiento de la exaltación del Padre a su Hijo, quien inicia en el capítulo 4 recibiendo el rollo mientras se muestra como un cordero inmolado. Habla de su sacrificio y luego que recibe el rollo, este cordero inmolado empieza a tomar la autoridad. Él empieza con su testamento en la mano a recibir alabanza y adoración de todo ser angélico, de todo ser humano redimido. Toda su creación empieza a gloriarlo y a vitoriarlo. Y luego Jesucristo se manifiesta en gloria a su regreso. Y lo vemos con sus ojos como llama de fuego, con sus cabellos blancos como lana, con su rostro brillando como el sol, cumpliéndose la promesa del Padre en su Hijo, de exaltarlo hasta lo sumo, como bien lo escribió el apóstol Pablo en Filipenses 2:5-11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero en el Apocalipsis, iglesia, vemos la segunda parte hecha realidad, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo. Esto inmediatamente nos lleva a Apocalipsis 5, cuando todas las criaturas celestiales se postran para adorar al Señor. Y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que el propósito de la revelación de Jesucristo, que es dada por el Padre, es presentarse Él mismo en su estado de gloria a lo largo de todo el Apocalipsis. Es Él quien decide cuándo sucede algo. Es Él quien hace que las cosas pasen sobre la tierra a lo largo de cada verso del Apocalipsis. Y al final es Él el centro de adoración en el cielo, cuando culminamos en el capítulo 22. Sin embargo, la revelación de Jesucristo también trae consigo el manifestar a los siervos las cosas que van a suceder, porque Cristo no solo se revela a Él, sino que revela la forma como la tierra y los hombres van a tener que enfrentar cada una de las situaciones que sucederán. En Apocalipsis 1, verso 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio, y este es el propósito por el cual Él se revela, para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder. ¿Sabe? Dice la Escritura, y acompáñeme por favor, Amós capítulo 3, verso 7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. ¿Sabe? Cuando Jesús se manifiesta a Juan y empieza a hablarle a lo largo del Apocalipsis, y envía un ángel para que vaya acompañando al apóstol mientras él va recibiendo la visión y las revelaciones de lo que acontecería, está haciendo también una obra de misericordia por nosotros y aún por sus enemigos. Él está manifestando a su siervo las cosas que deben suceder pronto. El Apocalipsis cuenta lo que va a suceder.
Él cuenta, el Señor, con todo detalle lo que tiene pensado hacer con esta tierra. Lastimosamente los hombres han decidido no leer y han decidido no estar advertidos y alertas acerca de estas cosas que vienen pronto, iglesia. Lo que dice aquí es que Él manifiesta a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Es Dios en su misericordia que ha permitido que usted y yo conozcamos todas las cosas que van a suceder pronto. Y Él utiliza su revelación a través de un hombre fiel. Es Juan el apóstol quien recibe la revelación. Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Él asume la responsabilidad de haber escrito el libro, y en Apocalipsis 1:9 dice: yo, Juan, vuestro hermano, copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Cristo. Otra vez Él ratifica que Él es el escritor. Apocalipsis 21:2, y yo, Juan, vi la santa ciudad. Apocalipsis 22:8, yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. No hay duda de que aquel que escribió el libro del Apocalipsis fue Juan el apóstol. Pero damos gracias al Señor Jesucristo, primeramente por haberse revelado en gloria. Damos gracias a Dios por haber dado esta revelación de su Hijo. Damos gracias al Espíritu Santo, quien inspiró a Juan a escribir estas cosas que tendrían que ocurrir pronto. Y hoy, al igual que en tiempos de Juan, damos gracias a Dios por los hombres que siguieron su legado y que han enseñado este libro a lo largo de la historia, para que podamos comprender el propósito de Dios y las cosas que deben suceder pronto. Gracias por seguirnos. Recuerda que estamos ubicados en la carrera 18B 5703, esquina del barrio Pueblo Nuevo, Barrancabermeja, Colombia. Recuerda seguirnos en Facebook y YouTube como Ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza de la Iglesia Bíblica Manantial de Fe. Dios les bendiga.